Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora el tema de distancia entre dos puntos. Dado dos puntos P1 y P2 en el plano cartesiano, la distancia de P1 a P2 está dado por esta fórmula. Esta va a ser la notación para la distancia. Entonces, gráficamente, si yo tengo un punto P1 y un punto P2 y estoy interesado en calcular la distancia entre esos dos puntos, lo que tengo que ver son las coordenadas de estos puntos P1 y P2. Entonces, supongamos que P1 tiene por coordenadas X1 y Y1. Y P2 tiene por coordenadas X2 y Y2. ¿Cómo podría calcular esta distancia? ¿Y cómo es que yo llego a esta fórmula? Es mediante el teorema de Pitágoras. Decir que P1 tiene coordenadas X1 y Y1 significa que si yo trazo una paralela al eje Y otra al eje X, lo que tendría como componente en el eje X, porque esto es el eje X y esto es el eje Y, tendría que este valor, o sea, desde el origen hasta este punto, tengo X1 unidades. Y en el eje Y, esto sería Y1. De manera similar, para el punto P2, decir que el punto P2 tiene como coordenadas X2 y Y2 en la segunda componente, significa que en esta parte vamos a tener a X2 y en esta otra a Y2, ¿no? En el eje Y. Entonces, con respecto a lo que son distancias, yo debo darme cuenta de que aquí lo que se está formando es un triángulo rectángulo. Este punto, este otro y este tercer punto forman lo que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podría animarme a afirmar que este cateto para el triángulo rectángulo tiene como distancia x2 menos x1. Entonces, esta distancia es x2 menos x1. Y este cateto, guiándome de los valores que tengo en el eje Y, valdría y1 menos y2. Esa entonces sería la longitud del segundo cateto. Y con respecto a la hipotenusa, eso sería la incógnita, ¿no? Y es lo que yo quiero hallar. Quiero hallar la distancia del punto P1 al punto P2. Entonces, aplicando Pitágoras en este triángulo rectángulo, tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado. Bueno, podemos tomar este como un primer cateto al cuadrado más el cuadrado del otro cateto. Lo elevamos al cuadrado también. Entonces aquí podemos dar formas. Sabemos que cuando tenemos una diferencia elevada al cuadrado, no hay problema, puedo cambiar las posiciones. Tengo x1 menos x2 elevado al cuadrado más, esto sí lo copiamos tal cual, elevándose también al cuadrado. Entonces este cuadrado que se tiene en el primer miembro puede pasar perfectamente como una raíz para el segundo miembro. Entonces tenemos aquí una raíz en el segundo miembro y en el primer miembro estaría quedando simplemente la incógnita, que en este caso es la distancia y es lo que yo quería hallar. Entonces es como llegamos a esta fórmula. Es la fórmula que habíamos escrito antes y como verán, pues para hallar la distancia entre dos puntos tenemos que conocer las coordenadas simplemente de los dos puntos, nada más. Veamos un ejemplo. En el ejemplo número 1 nos dicen que si P1 tiene por coordenadas 5,7 y P2 está ubicado en la posición 2,3, nos piden hallar la distancia del punto P1 al punto P2. Para la solución, lo que vamos a hacer es utilizar la información antes hallada, la fórmula de distancia. Entonces, si yo quiero hallar la distancia del punto P1
al punto P sub 2, yo lo que tengo que saber son las coordenadas. Y aquí las coordenadas son datos. Entonces, tenemos que el punto P sub 1 está compuesto por X sub 1 y Y sub 1. Y el punto P sub 2 por X sub 2 y Y sub 2 en la segunda componente. Y esto son datos conocidos. Por lo tanto, reemplazándolo en la fórmula, vamos a tener la raíz cuadrada de una suma de cuadrados. Y en la primera diferencia lo que se hace es restar las primeras componentes. Restamos las primeras componentes, 5 y 2. 5 menos 2 al cuadrado. Más, ahora elevamos al cuadrado la resta de las segundas componentes. 7 y 3, en ese orden, 7 menos 3. Entonces, una vez que yo halle la suma de esos cuadrados, le tengo que sacar raíz a ese resultado parcial. Entonces tenemos que debajo de la raíz vamos a tener 5 menos 2 al cuadrado, que es 3 al cuadrado, 9, más 7 menos 3, 4 al cuadrado, 16. Tengo la raíz de 9 más 16, que es la raíz de 25, y esto es 5. Nada más, es como se calcula la distancia de un punto a otro. Veamos un segundo ejemplo, muy parecido al primero. Tenemos un punto P sub 1, conocidas sus coordenadas, P sub 2 igual, y nos piden hallar la distancia del punto P sub 1 al punto P sub 2. Entonces, tenemos que identificar las coordenadas. La primera componente va a ser X sub 1, la segunda Y sub 1. Para el otro punto tenemos primera componente X sub 2, segunda componente Y sub 2. Entonces, la distancia del punto P sub 1 al punto P sub 2 es la raíz cuadrada de suma de cuadrados. Vamos a sumar cuadrados. En el primer cuadrado, en la base, va a estar la resta de primeras componentes. Es decir, la primera componente es 4, la segunda componente es 7. Entonces tenemos 4 menos 7. Más, y ahora aquí en esta base vamos a tener una resta de segundas componentes. La segunda componente del primer punto es menos 1 y la segunda componente del otro punto es menos 3. Entonces voy a tener menos 3. A todo eso le debemos sacar raíz cuadrada. Entonces tenemos 4 menos 7 es menos 3. Al cuadrado, 9. Más, tenemos menos 1 menos 3. En la base tendríamos 2 simplemente. Y esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Y eso es 4. Así tenemos que la distancia del punto P sub 1 al punto P sub 2 es raíz de 13. Para terminar esta clase vamos a repasar las propiedades de la distancia. Tenemos que la distancia de un punto a otro punto siempre va a ser no negativa, mayor o igual a 0. Otra propiedad es que la distancia de un punto P sub 1 a otro punto P sub 2 es la misma distancia que del segundo punto al primer punto. Tercera propiedad, si consideramos un tercer punto P sub 3 como elemento del plano cartesiano, del producto cartesiano, vamos a poner aquí entre paréntesis cualquiera, se cumple lo siguiente. Se cumple que la distancia del punto P sub 1 al punto P sub 2 es menor o igual que la distancia del punto P sub 1 al punto P sub 3 más la distancia del punto P sub 3 al punto P sub 2. Esta propiedad también se le conoce con el nombre de desigualdad triangular. Cuarta propiedad y última es que la distancia de un punto P sub 1 a P sub 2
Si esta distancia es igual a 0, significa solamente una cosa, que el punto P sub 1 y P sub 2 son iguales. Y de la misma manera, si P sub 1 y P sub 2 son puntos iguales, entonces vamos a tener que su distancia es igual a 0. Entonces lo que se produce es un sí y solo sí.